El olor a hierro y a cuerpos sin lavar llenaba la húmeda celda de piedra. ¿Creéis que la guillotina fue su fin? No. Su ejecución comenzó meses antes de que la hoja cayera, en las sombras donde incluso Dios se negó a mirar. No solo querían su cabeza, querían borrar el alma misma de la mujer que una vez fue reina. Si creéis que el mundo merece conocer el coste de tal justicia, seguid viendo y compartid esta verdad. El cielo de París, en octubre de 1793, era del color de un pulmón magullado, pesado con una llovizna fría e implacable que arrastraba la inmundicia de las calles hacia el creciente Sena. La ciudad no cantaba, gruñía con el hambre de la guillotina, y el aire portaba un regusto metálico, una mezcla de piedra mojada y el persistente olor a hierro de la cuchilla del verdugo. Bajo la superficie de la bulliciosa y sedienta de sangre capital, la fortaleza de la conciergerie se alzaba como un diente irregular de roca, sus paredes llorando salitre y el pulso oscuro y rítmico del río exterior. Rosalie Lamorlière, una joven con ojos cansados y manos curtidas por la lejía, cruzó las puertas tachonadas de hierro. Era una sirvienta sencilla, un rostro perdido entre la multitud de la revolución, encargada de un deber que le hacía el corazón latir contra las costillas como un pájaro atrapado. Llevaba una bandeja con una vela parpadeante y un cuenco de gachas líquidas y escasas, su aliento floreciendo en el aire gélido mientras seguía el golpe seco y rítmico de las botas de un guardia. Gilbert, el guardia revolucionario que la guiaba, era un hombre hecho de ángulos afilados y resentimiento endurecido. Su uniforme estaba manchado y llevaba una pica como si fuera una extensión de su propia inquina. No miró hacia atrás a Rosalie. Para él, ella era tan invisible como las ratas que correteaban entre las sombras. «Celda 12», espetó Gilbert, sus palabras golpeando el suelo húmedo como piedras. Introdujo una enorme llave de hierro en la cerradura. El chirrido de metal contra metal resonó por el pasillo abovedado, un sonido conocido por muchos como la última nota de sus vidas terrenales. Cuando la puerta se abrió con un gemido, el olor golpeó primero a Rosalie. Era un cóctel asfixiante de putrefacción, agua estancada de río, y la miseria sin lavar de cientos que habían pasado por esta antecámara de la muerte. La habitación apenas medía 3 metros cuadrados, una tumba de moho negro y piedra que rezumaba. El agua se filtraba por las grietas del suelo, formando charcos alrededor de las patas de una estrecha cama de hierro. En un rincón, sentada en una frágil silla de madera que parecía a punto de romperse, había una sombra. Rosalie dudó, su vela proyectando dedos temblorosos y largos de luz por la celda. Esperaba ver un monstruo. Los panfletos revolucionarios habían descrito a una viuda Capeto, que era una bruja depravada, una criatura de oro y avaricia que bebía la sangre de los pobres. Pero a medida que la luz alcanzó la figura, la mano de Rosalie tembló tan violentamente que las gachas casi se derramaron. La mujer estaba esquelética. Su vestido, antaño una prenda de seda fina, era ahora un harapiento trapo negro de luto, manchado con la mugre de la prisión y la sal de sus propias lágrimas. Su piel no era la porcelana de los retratos que Rosalie había visto en los escaparates. Era del color de pergamino viejo, translúcida y tensa sobre pómulos hundidos. Sus ojos estaban hundidos, mirando a una distancia intermedia donde ninguna luz podía llegar. «Vuestra comida», ladró Gilbert, su voz desprovista de cualquier atisbo de humanidad. Se apoyó en el marco de la puerta, con los ojos fijos en la prisionera con un aburrimiento depredador. La mujer no se movió al principio. Luego, con una gracia lenta y agonizante que parecía pertenecer a otro mundo, giró la cabeza. Su cabello, que debería de haber sido una corona de oro empolvado, era un nido enmarañado de gris y blanco, cayendo en mechones sobre sus delgados hombros, la manifestación física de un alma desmantelada pieza a pieza. Rosalie se acercó, su mirada cayendo sobre las manos de la mujer. Temblaban, los dedos largos y elegantes,
pero con uñas rotas. Mientras Rosalie dejaba la bandeja en la cama húmeda, sus ojos se encontraron con los de la prisionera. Por un instante, el frenesí revolucionario de las calles exteriores se desvaneció. No había ninguna viuda Capeto. No había ningún monstruo. Solo había una mujer, una madre, un ser humano que había sido sistemáticamente borrado. La prisionera miró las gachas, luego a Rosalie. El fantasma de una sonrisa, inquietante y trágica, tocó sus labios agrietados. «Gracias, niña», susurró. Su voz era fina, como el viento silbando en un cementerio. Sin embargo, poseía un refinamiento melódico que ninguna cantidad de inmundicia podría enterrar. En ese momento, la constatación golpeó a Rosalie con la fuerza de una marea. Esta criatura rota, sentada en un charco de agua de río mientras las ratas arañaban las esquinas de su celda, era la mujer por la que los reyes se habían inclinado. Este era el corazón de Versalles. Esta era la mujer más poderosa de Europa, ahora reducida a prisionera número 280. Rosalie sintió un sollozo atascársele en la garganta. Miró a los dos guardias armados de pie en las sombras, sus ojos nunca apartándose de la reina, documentando cada uno de sus alientos, como si fuera un animal enjaulado. El horror no era la muerte que la esperaba en la guillotina, sino el robo lento y metódico de su dignidad, que estaba sucediendo en ese preciso momento, en el silencio de la celda 12. Mientras Rosalie salía de la celda, la pesada puerta comenzó a cerrarse. Lo último que vio fue los ojos huecos de la reina volviéndose hacia la ventana enrejada, muy arriba, donde el cielo gris de París no ofrecía esperanza, solo la fría promesa de la cuchilla. La humedad de la conciergerie no era un intruso silencioso, era una presencia rítmica y asfixiante que pulsaba con la marea creciente del Sena. Dentro de la celda 12, el aire era denso con el olor a piedra caliza húmeda y el humo acre de una sola vela agonizante que luchaba por repeler las sombras invasoras. Para María Antonieta, antaño el sol alrededor del cual giraba el mundo de Versalles, el concepto mismo de espacio, se había reducido a 3 metros cuadrados de piedra que rezumaba. Pero las paredes no eran su única prisión. Los ojos eran su verdadera jaula. A su izquierda, sentadas en un banco de madera atornillado al suelo, estaban las dos sombras que nunca dormían. Dufresne, un hombre con un rostro como hierro picado y ojos que poseían la fría neutralidad de un carnicero, afilaba una pequeña cuchilla contra una piedra de afilar. El sonido metálico de shink, shink era el reloj por el que Marie medía ahora su vida. A su lado se sentaba Barassin, más joven pero más hueco, un hombre cuyo fervor revolucionario se había cuajado hacía tiempo en un aburrimiento cruel y voyerista. No solo la observaba, la estudiaba como uno podría estudiar a un insecto moribundo clavado a un tablero. El decreto del Tribunal Revolucionario era absoluto. La prisionera 280 debía estar bajo vigilancia constante, 24 horas al día. No había puertas que cerrar, cortinas que descorrer, ni rincones donde la mirada de la República no pudiera llegar. Cada aliento que tomaba, cada escalofrío involuntario que sacudía su delgada figura, y cada momento íntimo de necesidad humana, se registraba en sus libros como un triunfo de la justicia popular. Esta era la destrucción sistemática del alma, un desmantelamiento psicológico diseñado para asegurar que, para cuando llegara al cadalso, no quedara nada de la reina sino una cáscara rota y vacía. Rosalie entró de nuevo en la celda, su corazón encogiéndose al ver a la reina acurrucada al borde de la cama de hierro. Las manos de Marie jugaban con los cierres de su corpiño negro. La humedad se había calado hasta los huesos, y sus ropas estaban pesadas con la humedad estancada de la celda. Miró a Rosalie, sus ojos suplicantes, no por comida, no por una salida, sino por un solo momento de dignidad. La reina. La prisionera necesita cambiarse, susurró Rosalie. Su voz temblaba mientras se dirigía a los guardias. Dufresne ni siquiera levantó la vista de su piedra de afilar.
La ley no reconoce necesidades, muchacha. Reconoce seguridad. No quitamos los ojos de la austriaca, ni por un segundo. El rostro de Marie se puso de un carmesí intenso y doloroso. El último vestigio de su sangre real, alzándose en protesta. Con mano temblorosa, buscó un trozo de lona andrajoso y apolillado que Rosalie había conseguido introducir de contrabando antes, destinado a ser colocado sobre una cuerda como una pantalla improvisada. Era una cosa patética y endeble, pero para Marie era la última frontera de su imperio. Mientras Rosalie la ayudaba a levantarse, las piernas de Marie flaquearon. La reina se apoyó pesadamente en la sirvienta, su respiración entrecortada. Con una lentitud agonizante, comenzaron a atar la cuerda. Marie se colocó detrás de la fina tela, su silueta proyectada grande y temblorosa contra la pared mohosa por la luz de la vela. Barazín se puso de pie. Su silla se arrastró por el suelo de piedra con un sonido como un grito. «¿Qué es esto?», exigió, su voz cortando el aire denso. «La ocultación es la herramienta de los traidores». «Es solo por un momento», gritó Rosalie, interponiéndose entre el guardia y la pantalla. «¿No tenéis madre? ¿Ni hermana? Es una mujer, señor». «Es una prisionera», siseó Barazín. Dio un paso adelante, su mano extendida como una garra. Detrás de la pantalla, Marie luchaba. Sus dedos, rígidos por el frío y debilitados por la constante pérdida de sangre de su enfermedad, no podían con los cordones. Estaba expuesta, medio vestida en la oscuridad helada, agarrando la tela andrajosa contra su pecho. Con un tirón violento, Barazín agarró la parte superior de la pantalla de lona. ¡No!, la voz de Marie fue un sollozo ahogado, un sonido que llevaba el peso de 1000 años de majestad caída. El guardia arrancó la pantalla. La cuerda se rompió, el sonido resonó como un disparo de pistola en la diminuta celda. La tela cayó en el charco de agua de río en el suelo, poniéndose instantáneamente gris y empapada. María Antonieta se quedó paralizada, su espalda pegada a la pared de piedra que rezumaba. Sus delgados hombros estaban al descubierto, su piel translúcida bajo la luz áspera. Intentó cubrirse con los brazos, la cabeza gacha, su pelo gris cayendo hacia adelante como un velo de vergüenza. Barazín rió, un sonido seco y áspero que no contenía alegría. ¿Lo veis, Dufresne? No hay dagas, solo una anciana marchita. ¿Dónde está tu oro ahora, majestad? ¿Dónde está tu trono? Dufresne no rió, pero tampoco apartó la vista. Simplemente continuó con su libro de contabilidad, anotando la hora. Las 10 en punto. La prisionera intentó esconderse. Vigilancia mantenida. Rosalie se apresuró hacia adelante, echando su propio chal sobre los hombros de la reina, protegiéndola de las miradas depredadoras. Sintió el cuerpo de Marie temblando, no por el frío, sino por una humillación profunda y aplastante del alma. La reina no gritó, no arremetió, simplemente se hundió de rodillas en el suelo frío, apoyando la frente contra la piedra húmeda. En ese momento, la corona había desaparecido verdaderamente. Los revolucionarios se habían dado cuenta de que para matar a una reina, no necesitaban una cuchilla, solo necesitaban negarle el derecho a ser una mujer en la oscuridad. Mientras los guardias volvían a sus posiciones, sus ojos fijos una vez más en su presa. El único sonido en la celda era el rítmico shink shink de la piedra de afilar y el suave y quejumbroso llanto de una mujer que finalmente había sido despojada de todo excepto de su aliento. La oscuridad de la conciergerie nunca fue verdaderamente negra. Era un gris magullado y pesado que parecía presionar los pulmones. A medida que el otoño se profundizaba, la humedad que subía del Sena se convirtió en una niebla gélida que se aferraba a los muros de piedra de la celda 12 como un sudario. María Antonieta yacía acurrucada en su estrecha cama de hierro, su cuerpo un mapa de dolor radiante. Era un calor agudo y corrosivo en el abdomen, un desgarro implacable que le hacía sentir como si la revolución no estuviera solo fuera de sus muros, sino dentro de su propio útero, desmantelándola desde dentro.
Cada movimiento era una apuesta contra una nueva ola de agonía. Sufría de cáncer de útero avanzado, aunque la palabra le era desconocida. Solo lo conocía como la gran enfermedad, que convertía sus días en una nebulosa de fiebre y sus noches en un calvario de sangre. La hemorragia era constante ahora. Era un ladrón silencioso y carmesí que le robaba lo último de su fuerza, dejando su piel del color de la leche cortada. En los pasillos, los médicos revolucionarios, hombres como el doctor Thierry, un hombre con una indiferencia clínica y un corazón endurecido por el celo político, desestimaron su condición con una mueca de desprecio. Para ellos, no era una paciente, era un desperdicio de los recursos de la República. Thierry creía que la mujer austriaca solo estaba fingiendo sus dolencias para obtener simpatía o retrasar lo inevitable. Caminaba por los pasillos con una bolsa de cuero que olía a vinagre y sangre vieja, ofreciendo tinturas a los guardias, pero nunca poniendo un pie dentro de la celda 12 para examinar a la mujer que se estaba desangrando lentamente hasta morir. Rosalie entró en la celda durante la hora en que la ciudad de arriba estaba en silencio, salvo por el llanto lejano y rítmico del sereno. Los dos guardias, Dufresne y Barracin, se habían aburrido de la quietud de su presa y se habían desplomado en un pesado sopor con olor a whisky en su puesto. La única vela en el suelo se había consumido hasta el muñón, su llama danzando salvajemente en la corriente de aire. Rosalie se acercó a la cama. Su corazón se rompía al ver el rostro de la reina, surcado por líneas de dolor que ninguna corona podría ocultar. El olor a cobre era denso en el aire estancado. El camisón de lino de Marie estaba arruinado, empapado con la evidencia de su cuerpo que fallaba. «He traído tela fresca, madame», susurró Rosalie, su voz apenas un suspiro. Marie abrió los ojos. Estaban ahuecados por el sufrimiento, pero parpadearon con una gratitud desesperada y momentánea. Con la ayuda de Rosalie, logró sentarse, un leve gemido escapando de sus labios cuando el movimiento desencadenó un nuevo espasmo de dolor. Era una mujer que una vez había sido atendida por una docena de damas de compañía, cuyo ritual matutino era una danza coreografiada de seda y perfume. Ahora, su supervivencia más íntima dependía del coraje de una sirvienta y de un cubo de agua fría y salobre. Rosalie trabajó con una eficiencia frenética y silenciosa. Sacó un lavabo de debajo de la cama y comenzó la sombría tarea de limpiar las tiras de tela manchadas de sangre, que servían como la única protección de Marie. No había servicio de lavandería limpia en la antecámara de la muerte. Solo estaba la labor secreta de una muchacha, que se negaba a dejar que un ser humano se pudriera en su propia miseria. Mientras Rosalie sumergía las telas en el agua, el líquido claro se volvió de un rojo oscuro y turbio. Fregaba las manchas bajo la tenue luz de la vela, sus dedos entumeciéndose en el agua helada. Cada salpicadura se sintió como un trueno en el silencio de la celda. Levantó la vista y vio a Marie observándola. Una sola lágrima escapó del ojo de la reina, abriendo un camino a través de la mugre de su mejilla. «Lo siento mucho, Rosalie», murmuró Marie, su voz resquebrajada. «Que debáis ver esto, que debáis tocar esta inmundicia». Rosalie sacudió la cabeza, su propia visión emborronándose. «No es inmundicia, madame, es vuestra vida, y no os quitarán la dignidad mientras yo tenga aliento». El clímax de la noche llegó en un momento de vulnerabilidad compartida y desgarradora. Mientras Rosalie escurría una pesada venda, el olor metálico y el peso del sufrimiento de la reina parecieron colapsar la distancia entre ellas. Ya no eran reina y sirvienta. Eran dos mujeres atrapadas en un mundo que las odiaba a ambas, una por su corona, la otra por su compasión. Marie extendió la mano y tomó la mano húmeda y fría de Rosalie. La reina comenzó a sollozar, no el lamento ruidoso y teatral, sino un temblor silencioso y quebrado que sacudía su frágil pecho. Rosalie atrajo a la reina hacia ella, acunando la cabeza de Marie contra su hombro. Se sentaron allí, al borde de la cama de hierro,
acurrucadas juntas bajo la luz parpadeante, llorando en un silencio tan profundo que parecía una oración. Afuera, los guardias se removieron en su sueño, pero dentro del círculo de luz de la vela, durante unos preciosos minutos, las vendas andrajosas y el olor a sangre se transformaron en un testimonio de resistencia. La República podía quitarle sus palacios, sus hijos y su privacidad, pero mientras Rosalie fregaba la sangre de la tela, se dio cuenta de que nunca podrían borrar verdaderamente la humanidad que sangraba de un corazón roto. El amanecer del 14 de octubre de 1793 no trajo luz a la conciergerie. Trajo una niebla fría y asfixiante con sabor a ceniza mojada. Sacaron a María Antonieta de su celda. Su cuerpo temblaba no por miedo, sino por el mero esfuerzo de mantenerse en pie. La hemorragia de la noche anterior la había dejado mareada, su visión borrosa por los bordes. Ya no era solo una prisionera, era un fantasma arrastrado a un teatro de crueldad. La sala del Tribunal Revolucionario era un espacio cavernoso, lleno del hedor de cuerpos sin lavar y el calor depredador de una turba ávida de una caída. En lo alto del estrado se sentaba Hermann, el presidente del tribunal, un hombre cuyo rostro era una máscara de piedra rígida e inflexible. A su lado estaba Antoine Quentin Fouquier-Tinville, el fiscal público, un hombre con dedos manchados de tinta y una voz como el rechinar de engranajes oxidados. No buscaba justicia, buscaba una cosecha de cabezas. Fouquier-Tinville barajó sus papeles, sus ojos brillando con una intención maliciosa que iba más allá de la ideología política. Comenzó con los cargos esperados: conspiración, traición, el agotamiento del Tesoro Nacional. Pero a medida que las horas se arrastraban, el aire de la sala se volvió denso con un nuevo veneno, más oscuro. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo teatral y conspirador. «Tenemos un testimonio», anunció, «del joven Luis Carlos, el antiguo Delfín». La sala quedó en silencio. Marie sintió una fría hoja de pavor atravesarle el pecho. Sabía lo que habían hecho. Habían tomado a su hijo, un niño de 8 años, y lo habían encerrado en una habitación oscura con Antoine Simon, un zapatero convertido en carcelero con predilección por la ginebra y la brutalidad. Simón era un hombre que veía al niño no como un hijo, sino como una mala hierba real a aplastar. Había pasado semanas aturdiendo al niño con alcohol, privándole de sueño y susurrándole terrores al oído, hasta que el niño firmara cualquier cosa con tal de que la oscuridad cesara. El niño, continuó Fouquier-Tinville, ha confesado actos de indecencia, actos iniciados por su propia madre. La acusación flotó en el aire como una niebla fétida. Era una mentira tan grotesca, tan meticulosamente orquestada para incinerar el último vestigio de dignidad de una mujer, que aturdió momentáneamente incluso a la multitud abucheadora. Esta era el arma definitiva de la revolución: la manipulación de la inocencia de un niño para destruir el alma de la madre. No solo estaban matando su cuerpo, estaban envenenando su legado como madre. Marie permaneció inmóvil. Tenía la cabeza gacha, su pelo gris cayendo sobre su rostro hueco. No respondió. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. «¿Por qué no respondéis?», exigió Hermann desde el estrado, su voz resonando en la fría piedra. «El testigo ha hablado. ¿No tenéis nada que decir ante tan monstruosa acusación?». María Antonieta levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en meses, el agotamiento pareció desvanecerse de sus ojos, reemplazado por una chispa candente y blanca de agonía maternal. No miró a los jueces, no miró al fiscal. Dirigió su mirada a las galerías, donde las mujeres de París, las mujeres del mercado, las madres, las hermanas que habían venido a verla morir, estaban sentadas. «No he respondido», comenzó, su voz baja pero llegando hasta el rincón más alejado de la sala, «porque la naturaleza misma se niega a responder a tal acusación hecha contra una madre». Dio un paso adelante, sus manos agarrando la barandilla del banquillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Apelo a todas las madres que puedan estar aquí. Su voz se elevó, quebrándose con un poder crudo y primario que atravesó el vitriolo revolucionario como un rayo. ¿Hay alguna entre vosotras que pudiera creer semejante abominación? Os pregunto, como madres, ¿es siquiera posible un crimen así? El efecto fue instantáneo. Un silencio profundo, sepulcral, descendió sobre la sala del tribunal. Los abucheos cesaron. Las mujeres de la galería, muchas de las cuales habían pasado años maldiciendo su nombre, de repente apartaron la vista, algunas agarrándose el pecho, otras secándose las lágrimas de los ojos. En ese único y desesperado instante, el monstruo austriaco había desaparecido, y solo quedaba el corazón roto de una madre. Incluso Fouquier-Tinville dudó, sus papeles revoloteando en su mano. Había esperado que una reina suplicara por su vida. No había esperado que una mujer luchara por su honor con la fuerza de una leona moribunda. Pero la maquinaria de la revolución era indiferente a la verdad del corazón. Hermann golpeó rápidamente su mazo, el golpe seco de madera rompiendo el frágil momento de humanidad. ¡Silencio!, rugió, aunque la sala ya estaba en calma. El juicio continuará. Mientras conducían a Marie de regreso a las sombras, con las fuerzas agotadas, vio a Rosalie de pie cerca de la salida, con el rostro mojado en lágrimas. La victoria de la reina fue pequeña y fugaz, un destello de luz en un huracán de sangre. Había salvado su honor a los ojos de las madres de Francia, pero sabía el precio. Al defender su alma, solo había afilado la cuchilla que esperaba su cuello. El juicio no había terminado con el veredicto. Había terminado con el silencio de las madres, un silencio que siguió a María Antonieta, de regreso a las entrañas de la conciergerie. Para cuando las pesadas puertas de hierro de la celda 12 se cerraron con un gemido, la vela no era más que un charco de cera fría. La reina se hundió en el borde de su cama, su columna vertebral curvada como una vid moribunda. El asalto psicológico del día, la acusación que había golpeado la raíz misma de su maternidad, había logrado lo que meses de humedad y hambre no pudieron. Finalmente, había destrozado el reloj interno que mantenía su alma atada a su cuerpo. Fuera de los muros de la prisión, la ciudad de París se deleitaba con un tipo diferente de imagen. Jacques-René Hébert, un periodista radical con el rostro marcado por el cinismo y una pluma bañada en ácido, supervisaba la impresión nocturna de Le Père Duchesne. Estaba de pie en una oficina desordenada que olía a tinta y tabaco barato, observando cómo las prensas producían caricaturas de la loba austriaca. En estos dibujos, Marie no era una mujer sino una bruja grotesca y nariguda con garras por manos, aferrando los huesos de los pobres. Hébert sabía que para que la revolución tuviera éxito, la gente nunca debía ver a la mujer temblorosa y sangrante en la celda. Solo debían ver al monstruo que se les dijo que odiaran. Mientras la tinta aún estaba fresca en esas mentiras, Rosalie entró en la celda con una palangana de agua tibia que había suplicado en la cocina. La luz de su linterna cayó sobre la reina, y Rosalie casi se le cae la palangana. En el lapso de una sola noche, el último vestigio de la mujer que había encantado a Europa había desaparecido. El cabello de Marie, que se había veteado de gris durante su cautiverio, se había vuelto de un blanco puro y fantasmal. No era el blanco digno de una vejez tranquila. Era el color blanqueado de hueso, frágil y sin vida. Cuando Marie giró la cabeza, grandes mechones de cabello se desprendieron, flotando hacia el suelo húmedo como pétalos caídos en una helada invernal. «Madame», susurró Rosalie, su voz densa de horror. Marie no la miró. Miraba fijamente a la pared, sus ojos grandes y vidriosos, reflejando un mundo que Rosalie no podía ver. «Los colores se han ido, Rosalie», murmuró la reina, su voz un rasposo y hueco. «Solía soñar con las sedas azules de Trianon. Ahora todo es blanco, como el sudario que me están preparando». Rosalie se sentó detrás de ella, tomando un peine pequeño de madera. Mientras comenzaba a pasarlo por la maraña enredada y nevada,
Más cabello se desprendía en los dientes del peine. El cuero cabelludo de Marie estaba pálido y translúcido, surcado por venas azules. Las manos de Rosalie temblaban. Esperaba que Marie se encogiera, gritara por el tirón de los nudos o llorara por la pérdida de su antaño famosa belleza. Pero no hubo nada. María Antonieta se sentó tan quieta como una estatua de mármol en un jardín olvidado. Su cuerpo, que había sido atormentado por las agudas agonías de su enfermedad solo unas horas antes, parecía haberse retirado a un entumecimiento profundo y aterrador. El clímax de la noche llegó cuando Rosalie encontró un enredo particularmente rebelde cerca del cuello de la reina. En su prisa y angustia, el peine se resbaló, sus afilados dientes raspando profundamente la piel de Marie. Una fina línea roja apareció en la pálida carne. Rosalie jadeó, dejando caer el peine. «Oh, madame, lo siento mucho. Os he hecho daño», exclamó Rosalie, extendiendo la mano para detener la sangre. Marie levantó lentamente una mano a su cuello, tocando la herida. Miró la punta de su dedo, manchada con su propia vida carmesí. Y luego miró a Rosalie con una calma aterradora y distante. «No siento nada, Rosalie», dijo Marie, y por un momento el fantasma de una sonrisa tocó sus labios, una sonrisa más trágica que cualquier sollozo. «El dolor ya no puede encontrarme. Me han quitado tanto que no queda espacio para el picor de un peine o el mordisco del frío. Ya estoy al otro lado». Rosalie comenzó a sollozar, sus lágrimas cayendo sobre el cabello blanco que sostenía en sus manos. Se dio cuenta entonces de que los revolucionarios habían ganado una victoria hueca. Habían buscado romper su espíritu a través del sufrimiento, pero la habían empujado tan lejos al abismo que se había vuelto intocable. Mientras Rosalie continuaba peinando los mechones restantes de blanco, el único sonido en la celda era el rasguño de los dientes de madera y el rugido lejano y amortiguado de la turba parisina, sin saber que la mujer a la que pretendían matar ya había muerto pieza por pieza en el silencio de la noche. La mañana del 16 de octubre de 1793 llegó con un cielo del color de la pizarra fría. La niebla del Sena se había espesado, arrastrándose por los barrotes de hierro de la conciergerie, como un fantasma buscando calor. Dentro de la prisión, el ritual del final comenzó. Condujeron a María Antonieta a una pequeña cámara donde esperaban los ayudantes del verdugo. Su cabello, antaño magnífico, ahora una quebradiza corona blanca de dolor, fue brutalmente cortado hasta la nuca. Esto no era un corte de pelo, era una cosecha de su dignidad restante, destinada a asegurar que la cuchilla de la guillotina no encontrara ninguna obstrucción. Sus manos fueron atadas fuertemente a su espalda, la gruesa cuerda de cáñamo hincándose en su piel translúcida. Para una mujer que había vivido su vida en el suave abrazo de la seda, la fricción de la cuerda fue un insulto físico final. Fue vestida con un sencillo vestido blanco, no el blanco de una novia, sino el blanco de un cordero sacrificial, ya manchado con el sudor de su fiebre y la humedad de su celda. Fuera de la fortaleza, la procesión de la vergüenza esperaba. Al rey Luis XVI, la República le había otorgado la pequeña misericordia de un carruaje cerrado, protegiéndole de los ojos de los vengativos. Pero para María Antonieta, la austriaca, los revolucionarios exigieron un espectáculo. En el patio se encontraba un tumbro, una carreta de madera común y abierta utilizada para transportar estiércol y basura. Henri Sanson, el hijo del verdugo jefe y un hombre que realizaba sus sombrías tareas con una precisión inquietante y silenciosa, agarró el codo de Marie para conducirla a la carreta. Era más joven que su padre, con ojos que habían visto caer demasiadas cabezas como para albergar odio o piedad. Era simplemente el piloto de este último y ruidoso viaje. Cuando la carreta crujió al salir de las puertas de la prisión y sobre los adoquines de París, el sonido de la turba golpeó a Marie como un golpe físico. Las calles eran un mar de dientes afilados y bocas gritonas. Esto era la humillación pública,
Una táctica revolucionaria calculada diseñada para despojar a un prisionero de su humanidad antes de que la cuchilla los tocara. Querían verla romperse. Querían ver a la antigua reina de Francia acurrucada en la inmundicia de una carreta de basura. Entre la multitud se encontraba Marianne, una pescadera de los mercados que había caminado kilómetros solo para ver morir a la loba. Tenía una col podrida en la mano, su rostro contorsionado por una vida de hambre y resentimiento. Representaba a los miles que habían sido condicionados a creer que esta mujer era la fuente de toda su miseria. ¡Miradla!, chilló Marianne, lanzando la col. Golpeó el lateral de la carreta, salpicando el vestido blanco de Marie con baba verde. ¿Dónde está vuestro pastel ahora, Madame Déficit? La carreta dio una sacudida y se balanceó, las ruedas de madera gimiendo bajo el peso del odio que la rodeaba. La gente se asomaba desde los balcones para escupir sobre ella. Levantaban efigies grotescas y gritaban obscenidades que ningún ser humano debería tener que escuchar. El ruido era un canto rítmico y aplastante del alma de «muerte a la austriaca». Rosalie siguió la carreta tan lejos como los guardias le permitieron, su corazón destrozándose con cada paso. Observó cómo Marie se sentaba en la áspera tabla de madera del tumbro. Las manos de la reina estaban tan fuertemente atadas que ni siquiera podía quitarse la suciedad que le arrojaban. El clímax del viaje llegó cuando la carreta pasó por la iglesia de Saint-Roch. La multitud se abalanzó, casi volcando el tumbro, sus voces alcanzando un paroxismo de vitriolo. Por un momento, pareció que la turba la despedazaría antes de que pudiera llegar al cadalso. Pero entonces, algo cambió. María Antonieta, a pesar del cabello blanco, el vestido andrajoso y las cuerdas hincándose en sus muñecas, tomó un largo y entrecortado aliento y enderezó la espalda. Levantó la barbilla, sus ojos huecos mirando fijamente al frente en la distancia, mucho más allá del alcance de los rostros que gritaban. Su mirada no era de desafío, sino de un vacío profundo y glacial, un estoicismo que actuaba como un escudo invisible. Se sentó tan quieta como si estuviera en su trono de Versalles, su tranquila dignidad convirtiendo la carreta de basura en un carro de espinas. Cuanto más gritaba la multitud, más silenciosa se volvía ella. Su negativa a encontrarse con su mirada, su negativa a llorar y su negativa a pedir clemencia crearon un vacío de poder que la turba no pudo llenar. Marianne, la pescadera, bajó la mano, el segundo trozo de basura cayendo al suelo sin usar. Había algo en la mirada fija y vacía de la reina, que hacía que los gritos sonaran huecos. Cuando la carreta giró hacia la Place de la Revolución, donde la silueta de la guillotina esperaba contra el cielo gris, María Antonieta permaneció impasible. Ya no era una víctima de sus insultos. Se había retirado a un lugar donde sus palabras ya no podían herirla. El viaje en la carreta abierta, destinado a ser su humillación máxima, se había convertido en su última y silenciosa victoria del espíritu. El tumbro se detuvo con un frenazo brusco al pie del cadalso en la Place de la Revolución. El aire allí era más denso, pesado con el olor a serrín húmedo y el regusto cobrizo de sangre que se había empapado en la madera de la plataforma durante meses de uso incesante. Sobre el mar de gorros frigios rojos se alzaba la navaja nacional, la guillotina, sus altos montantes de madera enmarcando una cuchilla que atrapaba la luz opaca y gris del mediodía de octubre. Para los revolucionarios, esta máquina era un triunfo de la humanidad ilustrada, un fin rápido y igualitario que supuestamente reemplazaba las torturas agonizantes del antiguo régimen con un solo parpadeo mecánico. Pero cuando María Antonieta levantó la vista hacia la imponente estructura, solo vio el instrumento final y frío de su borrado. Henri Sanson extendió la mano para ayudarla a bajar de la carreta. Su agarre era firme, pero extrañamente desprovisto de la malicia que había encontrado en los guardias de la prisión. Era un profesional en un mundo de aficionados, un hombre cuya vida se regía por la gravedad sombría del rito final. De pie sobre la plataforma de madera estaba su padre,
Charles-Henri Sanson, el verdugo jefe de París. Charles-Henri era un hombre de inmensa y trágica estatura. Su cabello era blanco y sus ojos llevaban la profundidad atormentada de quien había conducido a miles, incluido un rey, al otro mundo. Estaba de pie con las manos a la espalda, un centinela silencioso de la voluntad de la República. Cuando María Antonieta subió el primer escalón de madera, su cuerpo la traicionó una vez más. La hemorragia que la había plagado en la conciergerie la había dejado mareada, y el pesado y burdo vestido blanco, empapado en su propio sudor, se aferraba a su figura temblorosa. Tropezó. La multitud, percibiendo su debilidad, estalló en un nuevo rugido de burla. «La austriaca cae», gritaron. «Ni siquiera puede caminar a su propia boda con la cuchilla». Pero no cayó. Con un aliento entrecortado e indomable, se enderezó. Cada paso por las escaleras era una victoria sobre la deshumanización sistemática que había soportado durante 76 días. Superó a las turbas que gritaban, el recuerdo de sus hijos robados y el dolor que había consumido sus noches. Caminó hacia el centro de la plataforma donde la tabla forrada de cuero, la báscula, esperaba para recibirla. El sol rompió las nubes por un segundo fugaz, iluminando la piel pálida y translúcida de su rostro y su cabello rapado y nibio. Miró a la multitud, sus ojos huecos distantes y en calma. En ese momento, ya no era una prisionera, ni una viuda, ni una víctima. Era un ser humano reclamando el espacio donde residía su alma. Cuando se movió hacia el verdugo para tomar su posición, la plataforma estaba resbaladiza por la niebla y la sangre de quienes la habían precedido. En su estado debilitado, su pie resbaló y accidentalmente pisó con fuerza el pie de Charles-Henri Sanson. El verdugo se estremeció. Un pequeño movimiento involuntario de sorpresa. La multitud jadeó, esperando un estallido final de arrogancia real o un grito de terror. Esperaban que suplicara, maldijera o colapsara. En cambio, María Antonieta giró ligeramente la cabeza hacia el hombre que estaba a punto de quitarle la vida. Su voz, aunque fina y gastada como seda deshilachada, era clara y firme. Tenía la resonancia plateada y educada de los salones de Versalles, un sonido que parecía provenir de una edad desvanecida de elegancia y amabilidad. «Perdonadme, señor», susurró, sus ojos encontrándose con los suyos con una sinceridad suave y desgarradora. No ha sido a propósito. Las palabras ondularon por la plataforma. En un mundo que la había despojado de su privacidad, su salud y su familia, ella había hurgado en el núcleo de su ser y extraído lo único que no podían tocar: su civilidad. Esta no era la cortesía de una reina a un súbdito. Era la amabilidad de un alma humana a otra en el umbral de la eternidad. Charles-Henri Sanson se quedó inmóvil. Para un hombre que lo había visto todo, este pequeño y conmovedor acto de gracia fue más discordante que cualquier grito. Inclinó la cabeza casi imperceptiblemente, un saludo final y silencioso a una mujer que había permanecido como persona, incluso cuando el mundo la trataba como un objeto. La cuchilla cayó exactamente al mediodía. En su rápida y fría misericordia, puso fin a una vida que había sido destruida pieza por pieza mucho antes. Mientras la multitud rugía y la sangre manchaba el serrín, los ecos de sus últimas palabras quedaron flotando en el aire, una prueba final y silenciosa de que, incluso frente a la crueldad sistemática, la luz de la dignidad humana no puede extinguirse por completo. La guillotina hacía tiempo que se había oxidado hasta el silencio, y la sangre que una vez manchó la Place de la Revolución había sido lavada por décadas de lluvia y la marcha indiferente del tiempo. París había avanzado, enterrando sus fantasmas bajo los adoquines de un nuevo imperio. Pero para Rosalie Lamorlière, los muros húmedos de la celda 12 nunca se desvanecieron del todo. Ya no era la muchacha temblorosa con manos manchadas de lejía. Era una anciana ahora, viviendo en una pequeña habitación bañada por el sol, llena del aroma a lavanda y papel viejo,
Su cabello se había vuelto del mismo blanco nibio que una vez había peinado en la oscuridad, pero su mente permanecía como un archivo nítido y doloroso de los 76 días que la historia había intentado santificar. Durante más de 2 siglos, la narrativa oficial de la revolución había sido escrita por los vencedores. Hablaban de justicia, de libertad y del fin necesario de un tirano. Habían sellado los archivos de la conciergerie, considerando los detalles íntimos del cautiverio de María Antonieta demasiado vergonzosos, demasiado crueles y demasiado reveladores de la propia barbarie de la República para ser hechos públicos. El mundo recordaba una caricatura, un símbolo de avaricia o una mártir estoica. No recordaban a la mujer que sangraba en la oscuridad, o a la madre cuyo corazón fue utilizado como arma contra ella. Rosalie se sentó en su escritorio de madera, sus dedos trazando el borde de un fajo de páginas quebradizas y amarillentas. Estas eran sus memorias secretas, los diarios silenciados, de una testigo que había visto la destrucción sistemática de un alma humana. A su lado se encontraba Monsieur de Robian, un joven historiador idealista con gafas posadas en la nariz y una reverencia por la verdad que superaba su miedo al pasado. Formaba parte de una nueva generación, una que buscaba mirar en las sombras y amplificar las voces de los olvidados. ¿Está el mundo preparado, Rosalie?, preguntó suavemente, su mano flotando sobre el manuscrito. Rosalie miró por la ventana las pacíficas calles de una Francia transformada. El mundo nunca está preparado para la verdad, señor, pero a la verdad no le importa, solo espera a que alguien la cuente. La subtrama de los registros suprimidos comenzó a desarrollarse. A medida que de Robien comenzó a cotejar los relatos de Rosalie con las cartas frágiles de los guardias y los escalofriantes informes del director, surgió una imagen espantosa. Descubrieron la violencia sexualizada sistemática disfrazada de deber, la negación calculada de atención médica y el borrado deliberado de la privacidad. Quedó claro que la ejecución de María Antonieta no fue un solo momento al mediodía del 16 de octubre. Fueron 1000 pequeñas muertes, infligidas cada hora por hombres que creían que para matar un símbolo, primero tenían que destruir a la mujer. La noticia de la publicación de las memorias envió una onda expansiva por el corazón intelectual de Europa. Los archivos del poder fueron finalmente abiertos a la fuerza. La gente leyó sobre la cortesía hasta el final y el acto final de humanidad, en un mundo que la había despojado de todo vestigio de ella. Las caricaturas grotescas fueron reemplazadas por la imagen de una madre moribunda, apelando a los corazones de otras madres. El clímax de esta justicia largamente demorada ocurrió en una tarde tranquila en la conciergerie, ahora un museo de piedra y memoria. Un grupo de visitantes se detuvo ante la celda 12 reconstruida. Entre ellos, había una joven madre, sosteniendo la mano de su hijo. Leyó la placa, que ahora contenía la realidad sin adornos de lo que había sucedido dentro de esos muros. La exposición forzada, la tortura psicológica y la silenciosa resiliencia de la prisionera. En ese momento, el símbolo desapareció. La austriaca desapareció. El monstruo desapareció. Un silencio profundo descendió sobre la sala, muy parecido al silencio que una vez había atenazado la sala del tribunal, cuando Marie apeló a las madres de Francia. Por primera vez, el mundo lo entendió verdaderamente. Vieron el cuerpo destrozado meticulosamente preparado para la cuchilla, pero también vieron el espíritu que había permanecido impasible. María Antonieta ya no era una herramienta política, era un ser humano al que finalmente se le concedió lo único que la revolución intentó negarle: el derecho a ser recordada con la verdad. Rosalie, al escuchar los informes sobre los corazones cambiantes de la gente, cerró los ojos y tomó un largo y tranquilo aliento. Las piedras aún recuerdan, pero ahora también los vivos. La antecámara de la muerte ya no era un lugar de borrado, sino un monumento a la resistencia del alma humana. La muerte había sido su sombría salvación.
pero la verdad era su máxima liberación. A medida que el sol se ponía sobre el Sena, proyectando largos dedos dorados sobre las torres de la Conciergerie, las sombras parecían un poco menos pesadas. Los hilos más oscuros de la historia habían salido a la luz, y en esa luz, las víctimas olvidadas finalmente encontraron su paz. La historia de los últimos días de María Antonieta nos deja una profunda lección que resuena mucho más allá de los muros de piedra del siglo XVIII. En nuestro mundo moderno, donde el juicio es rápido y la empatía a menudo escasa, debemos recordar que la línea entre buscar justicia y practicar la venganza es peligrosamente delgada. La mayor crueldad no fue la cuchilla de la guillotina, sino la manera sistemática en que se despojó a un ser humano de su dignidad antes de que su vida terminara. En nuestras vidas diarias, es fácil etiquetar, juzgar o ignorar el sufrimiento de los demás debido a su estatus o las narrativas que se cuentan sobre ellos. Pero cada persona es un alma viva con heridas sagradas y esperanzas silenciosas. Proteger la dignidad del otro, especialmente de aquellos a quienes el mundo nos dice que odiemos, es la forma definitiva de preservar nuestra propia humanidad. No dejéis que estas verdades ocultas se desvanezcan de nuevo en los archivos de los olvidados. Si esta historia te ha conmovido y crees que la verdad merece ser contada, ayúdanos a iluminar el camino. Dale a me gusta a este vídeo si crees en la santidad de la dignidad humana. Comparte esta historia para que las víctimas de la historia ya no sean silenciadas. Comenta abajo con tus reflexiones sobre la resiliencia de María Antonieta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para unirte a nosotros en el descubrimiento de las oscuras verdades que la historia intentó enterrar. Que la paz y la fuerza te acompañen siempre. En las tormentas de tu propia vida, que mantengas un corazón bondadoso y un espíritu resiliente, como la luz que se negó a apagarse en la oscuridad de la celda 12. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, protegiéndote de la injusticia y llenando tu camino de compasión. Si creéis en un mundo donde la misericordia triunfa sobre la crueldad, por favor escribid amén en los comentarios. Gracias por ver y recuerda, las piedras quizás recuerden, pero ahora, tú también.